Y lo que ocurrió durante aquellos días de finales de junio de 1976 estuvo a punto de alterar el equilibrio entre naciones de una manera que pocos comprendieron en ese momento. Lo que comenzó como un vuelo comercial rutinario terminó convirtiéndose en una crisis internacional que obligó a gobiernos, servicios de inteligencia y dirigentes políticos a tomar decisiones bajo una presión extraordinaria. Durante mucho tiempo, muchos de los detalles permanecieron envueltos en incertidumbre, alimentando una historia que todavía hoy continúa despertando admiración y debate. El 27 de junio de 1976, el vuelo 139 de Air France despegó desde Tel Aviv con destino a París, realizando una escala programada en Atenas. A bordo viajaban más de 200 personas con historias completamente distintas entre sí. Había familias que regresaban a casa, turistas que concluían sus vacaciones y viajeros de negocios convencidos de que, en pocas horas, todo volvería a la rutina. Nadie imaginaba que aquel itinerario quedaría grabado para siempre en los libros de historia. La década de 1970 estaba marcada por una creciente inestabilidad internacional. El conflicto en Oriente Medio había trascendido las fronteras regionales y comenzaba a proyectarse sobre aeropuertos, embajadas y rutas aéreas de distintos continentes. Cada nuevo incidente reforzaba la sensación de que cualquier trayecto podía convertirse, de un momento a otro, en el centro de una crisis diplomática de enormes proporciones. En aquellos años, las compañías aéreas habían reforzado algunas medidas de seguridad, aunque todavía existían vulnerabilidades que hoy resultarían impensables. Los controles variaban considerablemente entre un aeropuerto y otro, y bastaban pequeños descuidos para que personas con intenciones cuidadosamente planificadas aprovecharan las diferencias entre los sistemas de vigilancia internacionales. Cuando el avión hizo escala en Atenas, nuevos pasajeros subieron a bordo. Entre ellos viajaban individuos que ocultaban un propósito completamente distinto al del resto. Sus movimientos apenas llamaron la atención. Vestían de manera discreta, hablaban poco y evitaban cualquier comportamiento que despertara sospechas. Aquella aparente normalidad formaba parte de un plan concebido con enorme precisión. Pocos minutos después de retomar el vuelo, el ambiente comenzó a cambiar. La tranquilidad que había acompañado el despegue desapareció de forma repentina. La tripulación comprendió que se enfrentaba a una situación extraordinariamente delicada y que cada decisión tomada a partir de ese instante tendría consecuencias para todos los ocupantes del aparato. Los pasajeros apenas entendían lo que estaba ocurriendo. Algunos observaban por las ventanillas buscando respuestas imposibles de encontrar entre las nubes. Otros intercambiaban miradas cargadas de incertidumbre mientras trataban de interpretar las instrucciones que recibían. En cuestión de minutos, un viaje ordinario se había transformado en una crisis seguida con creciente preocupación por distintos gobiernos. Mientras tanto, en varias capitales del mundo comenzaban a llegar los primeros informes. Las comunicaciones eran fragmentarias, y en ocasiones, contradictorias. Las autoridades intentaban reconstruir los hechos casi al mismo tiempo que estos sucedían, conscientes de que cualquier error de interpretación podía agravar una situación ya de por sí extremadamente compleja. Las horas siguientes estuvieron marcadas por una intensa actividad diplomática. Teléfonos que no dejaban de sonar, reuniones convocadas con urgencia y responsables políticos que trataban de comprender el verdadero alcance del incidente. Nadie disponía todavía de una imagen completa de lo que estaba ocurriendo, pero todos coincidían en una misma conclusión: la crisis acababa de entrar en una fase imprevisible. Pero entre los primeros informes comenzaban a aparecer detalles que no encajaban entre sí. Con el paso de las horas surgirían interrogantes capaces de modificar por completo la forma en que aquel episodio sería entendido por la historia. La incertidumbre se extendía mucho más allá de la cabina del avión. En los centros de decisión de varios países, los informes llegaban con cuentagotas y, en ocasiones, se contradecían entre sí. Cada nueva comunicación obligaba a replantear las conclusiones anteriores. Lo que inicialmente parecía un incidente limitado comenzaba a adquirir una dimensión internacional, mientras diplomáticos, responsables militares y servicios de inteligencia intentaban comprender quién estaba realmente detrás de la operación y cuál era su verdadero objetivo. A bordo, el tiempo parecía transcurrir con una lentitud insoportable. Los pasajeros trataban de mantener la calma en un espacio cada vez más silencioso. Las conversaciones eran apenas susurros, y las miradas buscaban respuestas que nadie podía ofrecer. La tripulación, consciente de la enorme responsabilidad que recaía sobre sus decisiones, hacía todo lo posible por preservar un ambiente de serenidad,
evitando que el miedo terminara dominando la situación. Mientras el avión continuaba alejándose de su ruta prevista, las autoridades francesas, israelíes y griegas intercambiaban información de manera constante. Sin embargo, las noticias eran incompletas. Nadie sabía con certeza cuál sería el siguiente destino de la aeronave ni cuánto tiempo podría prolongarse aquella crisis. La falta de información convertía cada minuto en un desafío para quienes debían tomar decisiones desde miles de kilómetros de distancia. Finalmente, el aparato realizó una primera escala en Bengasi. Aquella parada incrementó aún más la incertidumbre. Durante varias horas, el avión permaneció en tierra mientras las negociaciones avanzaban lentamente y el resto del mundo seguía los acontecimientos con enorme preocupación. Cada movimiento era observado con atención por gobiernos y medios de comunicación, conscientes de que cualquier cambio podía alterar el rumbo de la crisis. Después de aquella escala, el vuelo volvió a despegar. Muy pocos conocían el destino final. Incluso entre los pasajeros predominaban las especulaciones. Algunos pensaban que serían conducidos hacia otro país del norte de África, otros confiaban en que las negociaciones concluyeran antes de un nuevo aterrizaje. La realidad, sin embargo, superaría cualquier previsión. Cuando la aeronave descendió sobre el aeropuerto internacional de Entebbe, la sorpresa fue absoluta. En aquel momento, Uganda estaba gobernada por Idi Amin, una figura cuya presencia generaba preocupación en buena parte de la comunidad internacional. La elección de Entebbe no era casual, respondía a una combinación de factores políticos y estratégicos cuidadosamente calculados. Para muchos observadores internacionales, el nombre de Entebbe era prácticamente desconocido hasta entonces. Sin embargo, en cuestión de horas, aquella ciudad situada a orillas del lago Victoria pasó a ocupar titulares en todo el planeta. Las imágenes del viejo aeropuerto comenzaron a difundirse mientras aumentaba la inquietud sobre el desenlace de la situación. Los pasajeros fueron trasladados al antiguo edificio de la terminal, una construcción levantada años antes que ofrecía un espacio amplio, aunque lejos de las comodidades necesarias para albergar a tantas personas durante un periodo prolongado. El desconcierto era evidente. Nadie sabía cuánto tiempo permanecerían allí ni cuáles serían las decisiones que marcarían su futuro inmediato. Las primeras horas en Entebbe estuvieron marcadas por la espera. La rutina comenzó a organizarse alrededor de la incertidumbre. Las horas se medían por las escasas noticias que llegaban del exterior y por los rumores que circulaban entre los propios retenidos. Algunos intentaban mantener la esperanza, otros comenzaban a temer que la resolución del conflicto pudiera alargarse indefinidamente. Sin que casi nadie fuera consciente de ello, en despachos muy alejados de Entebbe empezaban a analizarse posibilidades que parecían inalcanzables. Las decisiones que estaban a punto de estudiarse cambiarían para siempre la manera en que el mundo recordaría esta crisis. Mientras en Entebbe transcurrían las horas con una inquietante sensación de espera, en Jerusalén comenzaban reuniones que se prolongaban hasta bien entrada la noche. Los responsables del gobierno recibían informes constantes sobre la evolución de la crisis y evaluaban escenarios que cambiaban prácticamente a cada momento. Ninguna decisión era sencilla, porque cada alternativa implicaba riesgos humanos, políticos y diplomáticos de enorme magnitud. El primer ministro Yitzhak Rabin convocó a sus principales asesores y a los mandos de las fuerzas de defensa para analizar la situación con el mayor detalle posible. Sobre la mesa se acumulaban mapas, informes de inteligencia y comunicaciones procedentes de distintas embajadas. Todos coincidían en que el margen de error era prácticamente inexistente. En aquellos encuentros se discutieron numerosas opciones. Existía la posibilidad de concentrar todos los esfuerzos en una solución diplomática, esperando que la presión internacional permitiera resolver la crisis sin asumir mayores riesgos. Sin embargo, nadie podía garantizar que el paso del tiempo jugara a favor de los pasajeros retenidos. Cada día que transcurría aumentaba la incertidumbre y reducía las posibilidades de controlar los acontecimientos. Al mismo tiempo, los servicios de inteligencia comenzaron a recopilar toda la información disponible sobre el aeropuerto de Entebbe. Viejos planos de construcción, fotografías tomadas años atrás y testimonios de personas que habían trabajado en aquellas instalaciones adquirieron un valor extraordinario. Lo que para muchos eran simples documentos archivados, para otros podía convertirse en una herramienta decisiva. Un detalle llamó especialmente la atención de los analistas. Parte del aeropuerto había sido construido con participación de empresas israelíes años antes,
cuando las relaciones entre ambos países eran muy distintas. Aquella circunstancia significaba que todavía existían registros técnicos sorprendentemente precisos de las instalaciones, un recurso que muy pocos imaginaban que algún día volvería a resultar útil. Mientras tanto, los diplomáticos continuaban manteniendo contactos con distintos gobiernos africanos y europeos. La prioridad seguía siendo encontrar una salida que evitara un desenlace imprevisible. Sin embargo, cada conversación dejaba claro que la situación era mucho más compleja de lo esperado y que el tiempo empezaba a convertirse en el principal adversario. En paralelo, un reducido grupo de oficiales comenzó a trabajar discretamente sobre una posibilidad que, en apariencia, rozaba lo imposible. La distancia entre Israel y Entebbe superaba ampliamente el alcance habitual de una operación de ese tipo. Además, cualquier error durante el trayecto o al llegar al aeropuerto podía comprometer no solo la misión, sino también las relaciones internacionales de varios países. Los especialistas estudiaban rutas aéreas, necesidades de abastecimiento, horarios nocturnos y cada detalle logístico imaginable. Ningún aspecto era considerado menor. Incluso las condiciones meteorológicas y la iluminación de la pista eran objeto de un análisis minucioso. Aquella preparación reflejaba una filosofía muy clara. Si alguna vez se tomaba una decisión extraordinaria, debía apoyarse en una planificación impecable. En Entebbe, los pasajeros apenas percibían la intensa actividad que se desarrollaba a miles de kilómetros. Su realidad seguía marcada por la incertidumbre, la espera y la esperanza de que las negociaciones avanzaran. Ignoraban que, mientras trataban de conservar la calma, un grupo de personas examinaba cada plano y cada informe con una atención casi obsesiva. Pero entre aquellos documentos aparentemente rutinarios comenzaban a aparecer coincidencias que pocos habrían considerado importantes. Con el paso de las horas, esos pequeños detalles adquirirían un valor que transformaría por completo la forma de afrontar aquella crisis. La información recopilada durante aquellos días comenzó a encajar como las piezas de un complejo rompecabezas. Cada informe recibido desde distintos puntos del mundo era contrastado con fotografías, mapas y testimonios. Poco a poco, la imagen del aeropuerto de Entebbe dejaba de ser una incógnita para convertirse en un escenario cuidadosamente estudiado, donde cada edificio, cada acceso y cada metro de la pista eran analizados con extraordinaria precisión. En las dependencias militares israelíes, un reducido grupo de planificadores trabajaba prácticamente sin descanso. Sobre grandes mesas se extendían planos de la antigua terminal y maquetas improvisadas que permitían visualizar el lugar desde distintos ángulos. No se trataba únicamente de conocer el terreno, sino de anticipar cualquier imprevisto que pudiera surgir en un entorno situado a miles de kilómetros de distancia. La mayor dificultad seguía siendo la distancia. Nunca antes se había considerado seriamente una operación de aquella naturaleza a semejante alcance. El recorrido implicaba atravesar extensas rutas aéreas, coordinar tiempos con absoluta exactitud y mantener la máxima discreción para evitar que cualquier filtración hiciera fracasar el plan antes incluso de comenzar. Los responsables políticos seguían evaluando todas las alternativas disponibles. Las conversaciones diplomáticas continuaban abiertas y nadie deseaba renunciar a una solución negociada si existía alguna posibilidad real de alcanzarla. Sin embargo, el paso del tiempo hacía cada vez más evidente que las opciones se reducían y que cualquier decisión tendría consecuencias históricas. Mientras tanto, varios oficiales comenzaron a reproducir el entorno de la terminal en instalaciones de entrenamiento. Utilizando los planos disponibles, recrearon pasillos, accesos y espacios abiertos para estudiar desplazamientos, tiempos de reacción y posibles puntos críticos. Todo se ensayaba una y otra vez, modificando pequeños detalles hasta alcanzar el mayor grado posible de precisión. Aquellos ejercicios no buscaban únicamente perfeccionar la coordinación. También pretendían reducir la incertidumbre. Los participantes debían familiarizarse con un lugar que nunca habían pisado, imaginando cada movimiento antes de ejecutarlo. Cuanto más detallada fuera la preparación, menores serían las posibilidades de improvisar en un momento decisivo. En Entebbe, la espera continuaba desgastando el ánimo de quienes permanecían retenidos. Los días comenzaban a confundirse unos con otros. Algunos pasajeros trataban de mantener rutinas sencillas para conservar la serenidad, mientras otros observaban el movimiento en el exterior intentando encontrar alguna señal que indicara que la situación estaba cerca de resolverse. Al mismo tiempo, la comunidad internacional seguía con enorme atención el desarrollo de la crisis.
Numerosos gobiernos intercambiaban mensajes reservados y analizaban las posibles repercusiones de cualquier desenlace. La tensión no se limitaba a Uganda ni a Israel, se había convertido en un asunto observado con preocupación en múltiples capitales. Sin levantar titulares ni hacer anuncios públicos, empezaban a tomarse decisiones cuya importancia solo sería comprendida muchos años después. Lo que permanecía oculto en aquellas reuniones terminaría ocupando un lugar destacado en la historia contemporánea. A medida que avanzaban las jornadas, la planificación alcanzó un nivel de detalle extraordinario. Los responsables revisaban una y otra vez cada fase prevista, conscientes de que una sola imprecisión podía alterar el resultado. La coordinación entre inteligencia, autoridades políticas y mandos militares era constante, aunque siempre bajo el más estricto secreto. Uno de los aspectos más delicados consistía en mantener la confidencialidad. Cuantas menos personas conocieran la existencia de los preparativos, menores serían las probabilidades de que la información llegara a oídos equivocados. Incluso dentro de las propias instituciones, solo un número muy reducido de responsables tenía acceso a todos los detalles. La logística representaba otro desafío de enormes proporciones. Era necesario coordinar recursos, estudiar rutas alternativas y prever diferentes escenarios sin dejar margen para la improvisación. Cada cálculo debía realizarse con una precisión absoluta, porque cualquier retraso podía comprometer el conjunto del plan. Los analistas continuaban actualizando la información sobre el aeropuerto casi hora a hora. Cualquier cambio observado en la actividad de la terminal o en el movimiento de personas era incorporado inmediatamente a los informes. Aquella vigilancia permanente permitía ajustar la planificación conforme evolucionaban los acontecimientos. Mientras tanto, los pasajeros seguían aferrándose a la esperanza de que las negociaciones dieran resultado. Muchos desconocían que, lejos de Entebbe, existían personas dedicadas exclusivamente a estudiar la forma de poner fin a la crisis. La distancia física entre ambos lugares era enorme, pero las decisiones adoptadas en aquellos despachos estaban cada vez más conectadas con el destino de quienes aguardaban en la terminal. En el gobierno israelí comenzaba a consolidarse la idea de que el tiempo disponible era limitado. Cada nueva jornada aumentaba la presión y reducía el margen de maniobra. Las deliberaciones se hicieron más intensas y las responsabilidades recaían sobre un número muy reducido de personas que sabían que cualquier resolución sería recordada durante décadas. Los últimos informes ofrecían una imagen mucho más completa del escenario que al inicio de la crisis. Sin embargo, conocer el terreno no garantizaba el éxito. Seguían existiendo innumerables factores imposibles de controlar, y precisamente esa incertidumbre obligaba a extremar la preparación. La historia estaba entrando en uno de sus momentos más delicados. Las conversaciones reservadas, los mapas desplegados sobre las mesas y los ensayos discretos formaban parte de una fase que apenas trascendería en aquel instante, pero que más tarde sería objeto de análisis por historiadores y especialistas de todo el mundo. Los acontecimientos parecían avanzar hacia un punto de no retorno. Aunque nadie podía anticipar el desenlace, era evidente que las decisiones tomadas durante aquellas horas marcarían el futuro de todos los implicados y definirían la forma en que este episodio sería recordado por generaciones. Aún quedaban piezas fundamentales por encajar, y las respuestas más importantes permanecían fuera del alcance de casi todos. Solo con el paso de las horas comenzaría a revelarse por qué aquella planificación sería considerada una de las más estudiadas de la historia reciente. Durante los primeros días de julio de 1976, la actividad en los centros de mando alcanzó un nivel de intensidad pocas veces visto. Después de innumerables reuniones, análisis y consultas, los responsables políticos y militares comprendían que el tiempo disponible se estaba agotando. Cada hora que pasaba aumentaba la incertidumbre y hacía más difícil encontrar una salida satisfactoria por la vía diplomática. Los informes de inteligencia seguían llegando con una precisión cada vez mayor. Las observaciones realizadas sobre el aeropuerto de Entebbe permitían reconstruir con bastante exactitud la distribución de la antigua terminal y el movimiento habitual en sus alrededores. Aquella información era revisada una y otra vez, buscando cualquier detalle que pudiera influir en el desarrollo de los acontecimientos. Las jornadas de preparación continuaban sin descanso. Los equipos implicados repetían los ensayos una y otra vez, modificando pequeños aspectos tras cada evaluación. No se trataba únicamente de memorizar recorridos o tiempos, sino de lograr que cada integrante comprendiera el conjunto de la operación y fuera capaz de adaptarse si surgía un imprevisto. En paralelo,
El gobierno israelí mantenía abiertas las conversaciones diplomáticas hasta el último momento. Nadie deseaba recurrir a una medida extraordinaria si todavía existía alguna posibilidad de resolver la crisis mediante el diálogo. Sin embargo, los informes recibidos indicaban que el margen para una solución negociada disminuía con rapidez. La complejidad del escenario obligaba a coordinar numerosos factores al mismo tiempo. Había que considerar la distancia, el abastecimiento durante el trayecto, las condiciones del aeropuerto y la necesidad de actuar con absoluta discreción. Cualquier filtración podía alterar por completo el equilibrio alcanzado durante los días de preparación. Mientras tanto, en Entebbe, la espera comenzaba a hacerse especialmente difícil para los pasajeros. La incertidumbre pesaba sobre todos ellos. Algunos intentaban mantener el ánimo conversando entre sí, otros preferían guardar silencio mientras observaban el paso de las horas. Nadie conocía las decisiones que estaban tomándose a miles de kilómetros de distancia. La comunidad internacional seguía con enorme atención cada novedad. Las cancillerías intercambiaban mensajes de forma constante y numerosos gobiernos analizaban las posibles consecuencias de cualquier desenlace. La crisis ya no era únicamente un asunto entre unos pocos países, se había convertido en una cuestión observada con enorme preocupación en buena parte del mundo. En los últimos ensayos, los responsables comprobaron que la coordinación alcanzaba un nivel muy cercano al previsto. Cada movimiento había sido estudiado hasta el mínimo detalle. Aún así, todos eran conscientes de que la realidad nunca podía reproducirse exactamente y que siempre existirían variables imposibles de anticipar. Pero, mientras el mundo seguía pendiente de las negociaciones, una decisión silenciosa comenzaba a tomar forma lejos de los focos. Solo mucho tiempo después se comprendería hasta qué punto aquel instante marcó un antes y un después en la historia de las operaciones especiales. Finalmente, tras evaluar todos los escenarios posibles, las máximas autoridades dieron su aprobación. Aquella decisión no fue impulsiva ni fruto de una única reunión. Era el resultado de días enteros de análisis, debates y cálculos realizados con extremo cuidado. Quienes participaron en esas deliberaciones sabían que el desenlace influiría durante décadas en la percepción internacional de aquel episodio. A partir de ese momento, la preparación entró en su fase definitiva. Los equipos recibieron las últimas instrucciones y comenzaron a revisar nuevamente cada aspecto de la planificación. No quedaba espacio para cambios de gran magnitud, solo para confirmar que todos compartían exactamente el mismo objetivo y comprendían el papel que desempeñarían. Las comunicaciones continuaron realizándose bajo un estricto nivel de confidencialidad. Incluso dentro de las propias instituciones, muy pocas personas conocían el alcance completo de la decisión adoptada. Mantener el secreto era considerado tan importante como la propia planificación, ya que cualquier filtración podía modificar el equilibrio de la situación. Mientras los preparativos avanzaban, los pasajeros en Entebbe seguían sin saber que los acontecimientos estaban entrando en una fase decisiva. Para ellos, las horas transcurrían con la misma incertidumbre que los días anteriores. Nada hacía pensar que el desenlace podía encontrarse mucho más cerca de lo que imaginaban. Los historiadores coinciden en que uno de los factores más relevantes de esta crisis fue la combinación entre información precisa y capacidad de decisión. La recopilación de datos, el estudio detallado del terreno y la coordinación entre distintas instituciones permitieron construir un plan cuya complejidad resultaba excepcional para la época. En las horas previas al desenlace, el ambiente era de máxima concentración. No predominaban las palabras, sino las comprobaciones constantes, las revisiones de última hora y la necesidad de asegurar que cada detalle estuviera exactamente donde debía estar. Después de tantos días de preparación, había llegado el momento en que las decisiones dejarían paso a los hechos. A cientos de kilómetros de distancia, la actividad en el aeropuerto de Entebbe continuaba aparentemente con normalidad. Sin embargo, bajo esa apariencia cotidiana se escondía una tensión creciente. Muy pocas personas eran conscientes de que el curso de la historia estaba a punto de experimentar un giro que sería estudiado durante generaciones. La operación todavía no había comenzado, pero prácticamente todo estaba dispuesto. Los días de incertidumbre, las reuniones reservadas y los incontables análisis desembocaban en un momento decisivo que pondría a prueba la preparación acumulada durante toda la crisis. Los acontecimientos habían llegado a un punto del que ya no era posible retroceder sin asumir importantes consecuencias. La siguiente fase exigiría precisión,
coordinación y una extraordinaria capacidad para adaptarse a circunstancias imprevisibles, elementos que terminarían definiendo la trascendencia histórica de la operación Entebbe. Lo que estaba a punto de desarrollarse no solo pondría a prueba una planificación meticulosa, sino que también cambiaría para siempre la manera en que el mundo entendería este episodio. Las páginas más recordadas de esta historia aún estaban por escribirse. La noche del 3 al 4 de julio de 1976 marcó el desenlace de una crisis que había mantenido en vilo a buena parte del mundo durante casi una semana. Después de días de planificación, análisis y deliberaciones, llegó el momento de comprobar si todo aquello que había sido preparado con tanto detalle podría desarrollarse como se había previsto. A miles de kilómetros de Israel, el aeropuerto internacional de Entebbe se convertiría en el escenario de una de las operaciones más estudiadas de la historia contemporánea. La planificación había contemplado hasta los detalles más pequeños. Las rutas, los horarios y la coordinación entre los distintos equipos habían sido calculados con una precisión extraordinaria. Sin embargo, quienes participaron en la misión sabían que ningún plan, por perfecto que pareciera sobre el papel, podía anticipar por completo lo que ocurriría una vez comenzaran los acontecimientos reales. La llegada a Entebbe sorprendió a quienes se encontraban en el aeropuerto. El factor sorpresa, cuidadosamente preservado durante toda la preparación, desempeñó un papel decisivo en los primeros minutos. La rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos redujo considerablemente el tiempo de reacción de quienes se encontraban en las instalaciones. En el interior de la antigua terminal, los pasajeros apenas podían comprender lo que estaba sucediendo. Después de varios días de incertidumbre, la situación cambió en cuestión de instantes. Lo que durante casi una semana había parecido un escenario inmóvil comenzó a transformarse con una velocidad que pocos habrían imaginado. La prioridad era localizar y proteger a los pasajeros retenidos. Cada segundo contaba. La coordinación entre los distintos grupos permitió que la mayor parte de las personas fueran identificadas y conducidas hacia un lugar seguro con una rapidez que posteriormente sería objeto de estudio por especialistas de numerosos países. Como ocurre en casi todas las operaciones de enorme complejidad, no todo salió exactamente como había sido previsto. Hubo momentos de enorme tensión y también consecuencias dolorosas que recordarían que incluso las planificaciones más meticulosas están expuestas a circunstancias imposibles de controlar por completo. Entre las pérdidas más recordadas estuvo la de Jonathan Netanyahu, quien dirigía uno de los equipos participantes en la operación. Su fallecimiento convirtió su figura en un símbolo para muchos israelíes y añadió una dimensión profundamente humana a un episodio que ya ocupaba un lugar destacado en la historia contemporánea. También hubo personas que no pudieron regresar junto al resto de los pasajeros. Entre ellas se encontraba Dora Black, quien había sido trasladada previamente a un hospital en Kampala debido a un problema de salud. Su destino posterior se convirtió en uno de los aspectos más trágicos de toda la crisis y continúa siendo recordado en los relatos históricos sobre aquellos acontecimientos. Pero con el paso de los años surgirían documentos, testimonios y análisis que demostrarían que el verdadero alcance de esta operación iba mucho más allá de aquella noche. Su influencia se extendería durante décadas en los ámbitos político, diplomático y estratégico. Tras completar la evacuación, los aviones emprendieron el regreso con los pasajeros liberados. El trayecto de vuelta fue seguido con enorme expectación desde numerosos países. A medida que se confirmaba el éxito de la misión, comenzaron a llegar las primeras reacciones internacionales, muchas de ellas destacando la extraordinaria complejidad logística que había supuesto una operación desarrollada a semejante distancia. La repercusión fue inmediata. Gobiernos, analistas y medios de comunicación comenzaron a estudiar cada fase de la operación Entebbe para comprender cómo había sido posible coordinar una intervención de tal magnitud. Durante los años siguientes, academias militares y centros especializados analizaron el caso como un ejemplo de planificación, inteligencia y toma de decisiones bajo circunstancias extremas. No obstante, la operación también abrió intensos debates internacionales. Algunos gobiernos centraron su atención en la eficacia de la misión, mientras otros discutieron las implicaciones diplomáticas y jurídicas que suponía actuar en el territorio de otro Estado sin su autorización. Esa dualidad ha acompañado el estudio histórico de Entebbe desde 1976 hasta la actualidad. La figura de Idi Amin quedó profundamente vinculada a este episodio. La crisis deterioró aún más la imagen internacional de su gobierno y aumentó el aislamiento político que Uganda experimentaría en los años posteriores. Para muchos historiadores,
Entebbe representó un punto de inflexión en la percepción exterior del régimen ugandés. En Israel, la operación reforzó la importancia concedida a la preparación, la inteligencia y la capacidad de actuar con rapidez en situaciones excepcionales. Aquella experiencia influiría en el desarrollo de futuras doctrinas de seguridad y sería estudiada durante décadas como una referencia histórica. Más de 40 años después, la operación Entebbe continúa despertando interés entre investigadores, periodistas y aficionados a la historia militar. Cada nuevo documento desclasificado, cada testimonio recuperado y cada análisis académico permiten comprender mejor la enorme complejidad de unos acontecimientos que, durante unos días, concentraron la atención del mundo entero. Más allá de la planificación y de las decisiones estratégicas, esta historia también recuerda el valor de las personas que vivieron aquellos momentos de incertidumbre. Los pasajeros, la tripulación, los negociadores, los diplomáticos y quienes participaron en la operación quedaron unidos para siempre por una experiencia que cambió el curso de sus vidas. Con el paso del tiempo, Entebbe dejó de ser únicamente el nombre de un aeropuerto africano para convertirse en un símbolo de uno de los episodios más sorprendentes del siglo XX. Su legado sigue siendo objeto de análisis porque demuestra hasta qué punto la historia puede cambiar cuando convergen información, determinación y una planificación extraordinariamente cuidadosa. Hoy, casi medio siglo después, la operación Entebbe continúa recordándonos que algunos acontecimientos trascienden su propio contexto histórico. No solo por su desenlace, sino porque obligan a replantear cómo se toman las decisiones en los momentos de mayor incertidumbre y cómo esas decisiones pueden influir durante generaciones. Si esta historia te ha permitido descubrir uno de los episodios más extraordinarios del siglo XX, suscríbete al canal para seguir explorando relatos históricos como este. Comparte en los comentarios qué acontecimiento te gustaría conocer en profundidad y activa la campana para no perderte las próximas historias que todavía esperan ser contadas.